bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy vamos a hacer el primer viaje con un Polestar 4, en este caso con un Polestar 4 Long Range Dual Motor con el pack Performance. Bueno, he intentado salir al 100%, no lo he conseguido por poco, pero bueno, no va tampoco a haber ningún problema. Así que nada, lo que voy a hacer es ir a Oviedo, como ya os podríais imaginar, viaje típico que suelo hacer, y así nos vale un poco de comparativa respecto al Polestar 2, también los futuros viajes del Polestar 3 que haré. Siempre os comento también que últimamente en Google Maps podemos elegir con qué porcentaje de batería queremos que llegue al destino. En este caso un 10% es suficiente porque tengo justo un cargador debajo de casa, y aquí lo que voy a hacer es sustituir la parada de carga por un cargador de Tesla en Benavente, que es este de aquí, y como veis pues me indica que llego con un 24% y llegaría en 2 horas y 26 minutos. Así que voy a hacer ese intercambio en las paradas y pues bueno, empezaríamos ya el viaje. Así que ahí lo veis, llegaría sobre las 6 de la tarde con un 24% de batería, una carga de 15 minutos para llegar a Oviedo con un 10% sobre las 8:15. Así que nada más, empezamos este viaje y os voy actualizando y comentando cositas de este Polestar 4. Bueno, arrancamos el viaje, son las 4 menos cuarto, ya llevo más o menos 1,5 kilómetros de trayecto. Y nada, estamos ante el Polestar 4 Long Range Dual Motor con el pack Performance, es decir, que el primer viaje que hago lo hago con la versión más deportiva posible, a lo grande, ¿no? Estrenando el Polestar 4 en uno de estos viajes que suelo hacer. Y la verdad es que es un coche espectacular. Ya os he traído varios vídeos sobre todo el Long Range Single Motor, también mis primeras impresiones de conducción, y pronto también os traeré, no os preocupéis, algún viaje con un Long Range Single Motor también para que lo comparéis con este. Pero la verdad es que el coche de esta versión Performance, además tenemos un coche configuración Space por fuera y charcoal en cuero napa ventilado en el interior, y la verdad es que luce muy deportivo, llama muchísimo la atención, tiene ese look agresivo y la verdad es que me gusta mucho. Tengo mucho tiempo para hablaros de cositas, pero una de ellas que me gusta mucho, sobre todo en este tema de legislación que hay actualmente, ya sabéis, ¿no? Con el tema del aviso acústico de velocidad, y es que no sé si lo podéis apreciar, pero desde la parte del volante, simplemente tocando un botón, aquí lo podéis apreciar, puedo conectar o desconectar el aviso acústico del límite de velocidad. Es súper útil que simplemente con la pulsación de un botón en el volante, sin necesidad de andar con la pantalla o un tray de menús, aunque podemos tener atajos directos como tengo aquí, pues simplemente con la pulsación de un botón podemos activar o desactivar ese aviso acústico, que sinceramente yo siempre lo desactivo, aunque el sonido tampoco es muy agresivo ni fuerte, pero bueno, yo siempre tiendo a desconectarlo porque ya tenemos suficiente con la lectura de las señales de tráfico, pero insisto que es un tema de legislación. Y luego otra cosa que me gusta mucho también de este Polestar 4 es que desde la parte del volante también, fijaros que puedo conectar o desconectar el One Pedal Drive. Entonces lo mismo, no necesitamos recurrir a menús o a los atajos que tenemos aquí que podemos configurar, conectarlo o desconectarlo a nuestro criterio sin necesidad, insisto, de andar con menús. Yo por ejemplo ahora lo tengo activado, aquí sí que lo único que podemos hacer es activarlo o desactivarlo. Aquí si os fijáis en el atajo tengo puesto también el One Pedal Drive, de tal manera que yo aquí puedo customizar el grado del One Pedal Drive, puedo tenerlo totalmente desconectado, ahí escucháis el aviso acústico del límite de velocidad,
y aquí sí que puedo seleccionar el modo estándar o el modo suave del One Pedal Drive, ¿no? Entonces, muchos grados de personalización, pero con la información y con los menús a muy fácil disposición, y la verdad es que ayuda muchísimo en el confort de marcha y en el día a día, porque tienes todo muy a mano a pesar de la cantidad de personalización que tiene este coche. En cuanto al tiempo, muy bien, venterraditos, no va a ser las condiciones de verano, estamos en otoño, estamos en noviembre, mediados de noviembre, por lo tanto vamos a tener condiciones excepcionales de temperatura, obviamente. Además se nos va a hacer de noche en unas 3 horitas aproximadamente. En Asturias, si no me equivoco, también hace bastante buen tiempo. De hecho, vamos a preguntarle a Google. ¿Qué tiempo hace en Oviedo? En estos momentos hace 18 grados con cielos nubosos en Oviedo. Hoy va a haber chubascos dispersos. Se prevé una temperatura máxima de 19 y una mínima de 13. Bueno, puede ser que llueva, conociendo cómo es el Huerna, pues es probable que allí nos llueva algo, pero bueno, para nada van a ser condiciones muy malas. Y en este viaje voy a hacer una parada, no voy a tampoco andar buscando los consumos mínimos, simplemente voy a hacer una conducción normal de autopista a una velocidad sostenida, y luego también obviamente os hablaré de los asistentes a la conducción. Así que nada más, esto a modo introductorio, os iré explicando mucho más a lo largo de este vídeo. Bueno, pequeño resumen del viaje. Llevamos ya 125 kilómetros actualmente. Estamos al 70% de la batería. Esto quiere decir que más o menos ahora mismo, con esos 27,7 kilovatios a los 100, pensad que hemos subido, hemos también descendido algo, pero no mucho. Más o menos son unos 400 kilómetros de autonomía real solo para autopista en este tipo de condiciones. Estoy circulando más o menos a 128 de marcador, en algunos puntos un poco más ágil, pero bueno, es un consumo normal teniendo en cuenta la potencia del vehículo, el peso y las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, ese valor va a ir bajando a lo largo que se vaya desarrollando este viaje. Quería hablaros un poco de esta versión. Tenemos, como os decía, la versión Long Range Dual Motor, es decir, tenemos dos motores, uno por cada eje, con 544 caballos, es decir, tenemos un motor en el eje delantero, un motor en el eje trasero. Es la versión actualmente más potente y más prestacional que tiene Polestar en su gama. Pensad que, por ejemplo, el Polestar 3, la versión máxima, que es el Polestar 3 Dual Motor y también Performance, estamos hablando de 517 caballos y un 0 a 100 en 4,7 segundos. Y en el caso del Polestar 2 Performance estamos hablando de 476 caballos y un 0 a 100 en 4,2 segundos. Por lo tanto, con un 0 a 100 en 3,8 segundos, insisto, por el momento es la versión más prestacional que tiene Polestar en su gama. Por lo tanto, obviamente no busca la máxima eficiencia. Si queréis la máxima eficiencia, obviamente pues nos iríamos
a una versión long range single motor, que insisto, os traeré vídeos también en un viaje en este tipo de condiciones, por autopista, Oviedo y demás, para que también comparéis con una versión long range single motor, que obviamente ahí tenemos 262 caballos y tenemos bastante más autonomía. Aquí pensad que la autonomía certificada del Polestar 4 long range dual motor con el Pack Performance, estamos hablando de 510 kilómetros de autonomía, por lo tanto, comparados con los 620 un long range single motor o incluso los 590 de la versión dual motor a secas, pues obviamente hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo el tema de neumáticos, de llantas. Tenemos llantas de 22 pulgadas en el caso de esta unidad. Tenemos mayor peso que en una versión long range single motor, por lo tanto, pues bueno, tiene sentido que obviamente consuma un poquito más, pero aún así, como podéis observar, podemos hacer largos viajes sin ningún tipo de problema. Ahora mismo me dice que llegaré con un 31%, ya sabéis que le gusta ser un pelín más pesimista que optimista, cosa que está muy bien. Bueno, ahora justo he apagado la climatización porque tenía incluso un poco de frío, he dejado simplemente la climatización del asiento del conductor. Y además, también deciros, esta versión está completamente equipada. Esta es una versión long range dual motor con el Pack Performance, con el Pack Plus y el Pack Pilot, y también contamos con estos excelentes asientos. Son comodísimos. Además, lo curioso es que Polestar tiene 3 asientos diferentes en cada uno de sus modelos. Tiene unos asientos en el Polestar 2, unos asientos en el Polestar 3 y unos asientos diferentes en el Polestar 4. No son tan completos en cuanto a regulaciones como las que tenemos, por ejemplo, en el Polestar 3, pero son más completos, por ejemplo, en cuanto a regulaciones también que tenemos en el Polestar 2. Y fijaros, por ejemplo, si voy aquí, podría darme incluso un masaje. Este cuero viene también con masaje, aparte de la ventilación del asiento. Voy aquí a los 3 puntitos, tenemos 4 puntos de masaje y pues mira, voy a hacerme un masajito porque el viaje está siendo la mar confortable, y voy a darme un masajito con ese programa de Ola. Lo activo de esta manera y también obviamente lo tenemos también para el asiento del pasajero. Una cosa que también quería insistiros respecto al Polestar 4 y es el aislamiento acústico y la comodidad, porque vale, estamos en una versión Performance que tiene un talado ligeramente más duro de la suspensión, aunque las versiones Performance, si vamos aquí a conducir también las versiones Dual Motors en el Pack Performance, tenemos la peculiaridad de que podemos ajustar el nivel de dureza de la suspensión en 3 niveles: en estándar, que es el más cómodo, en ágil, que es un poco más firme, y en dura, que es lo más firme posible. De hecho, aquí podéis ver un poco el recorrido que tiene la suspensión en cada uno de los niveles. Es una suspensión además firmada por ZF, absorbe muy bien las imperfecciones del asfalto, incluso con esta unidad que contamos con llantas de 22 pulgadas, con menos perfil de neumático que podemos encontrar, por ejemplo, en unas llantas de 20 pulgadas, en una versión dual motor convencional. Por lo tanto, si queréis el máximo confort posible, tenéis la versión long range dual motor con esos 544 caballos, con esa suspensión pilotada de la firma ZF, pero con bastante balón, porque las llantas de serie, como os digo, son de 20 pulgadas. Y luego otra cosa es el aislamiento acústico. Es una cosa que me sorprende muchísimo, porque aquí hay 2 cosas. Una, en el Polestar 3, por ejemplo, que el aislamiento acústico también es una de sus virtudes, entre otras muchas, tenemos cristales laminados, y en el Polestar 4 no tenemos cristales laminados, pero es que no hace falta. El aislamiento, insisto, es abismal, y para mí tiene aún más mérito porque las ventanillas no tienen marco. Ya sabéis que es muy fácil, o es más fácil, que con ventanillas sin marco se cuele el aire. Pues no, es una sensación de insonorización abismal. El ruido de rodadura apenas se oye, por lo tanto, hacer kilómetros unidos a estos excelentes asientos, como os decía, con ese masaje, con toda esa comodidad que aportan, y también unidos a ese confort de suspensión, incluso a la suspensión de serie del long range en el motor es bastante sofisticada, donde hay esa regulación de dureza, pero lleva muy bien. Por lo tanto, insisto, el confort para realizar largos viajes, luego os hablaré de los asistentes a la conducción, pues la verdad es que está muy conseguido. Así que nada, luego os hablaré un poco más de los asistentes a la conducción, de todo este sistema de retrovisor y alguna cosilla más, pero os lo dejo para más adelante.
Bueno, ahora que tengo un coche lento delante, os voy a enseñar los asistentes a la conducción que lleva este Polestar 4. Sabéis que el control de cruce adaptativo es de serie, que el sistema BLIS detección objetos en ángulo muerto es de serie, pero también se le puede añadir el Pack Pilot, que lo que incluye es, además de todos estos elementos, por ejemplo, el Pilot Assist, que es el sistema de conducción semiautónoma, que es el que llevo activado ahora mismo, que lo que me hace es, aparte del mantenimiento de carril, que eso es de serie, el sistema de mantenimiento de carril, lo que me hace es mantenerme siempre dentro y centrado del carril, incluso es capaz de tomar curvas de radio amplio sin intervención del conductor. Pero lo ideal para este sistema es que siempre mantengamos, y por seguridad obviamente, que siempre mantengamos las manos en el volante y nos dejemos guiar por el vehículo. Entonces ahora fijaros que yo tengo seleccionado 125 km por hora y ahora mismo voy a 110 porque tengo el coche lento delante. Puedo ajustar la distancia con el coche delante en 3 niveles. Ahora estoy en la distancia más corta con el coche de delante. Puedo ajustar la distancia, más distancia, una distancia intermedia o más distancia. Lo que hace el vehículo es dejar de acelerar de una manera muy suave para mantener más distancia de seguridad. Pero insisto que este Pack Pilot también incluye el asistente de cambio de carril. Entonces, si yo pongo el intermitente ahora, el sistema detecta que no viene nadie en el carril. Fijaos que me lo indica en el panel de instrumentos digital, y con las manos en el volante siempre lo que nos va a hacer es ese cambio de carril. Volvemos a la velocidad que teníamos seleccionada anteriormente, 125 en este caso, y además fijaos que si pongo ahora por ejemplo el intermitente, me va a volver a hacer el cambio de carril porque me detecta que ya he pasado al vehículo anterior y ya es seguro hacer ese cambio de carril. Por lo tanto, es un elemento que añade más confort y seguridad también en viajes largos, sobre todo por la autopista, pero también lo hace otro tipo de situaciones, otro tipo de vías. Fijaros aquí, por ejemplo, esta curva también es capaz de tomarla por sí mismo sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el coche ya viene muy equipado de serie, como os decía, con el control de cruce adaptativo, pero si queréis un plus más de seguridad, de confort a la hora de realizar viajes largos, podéis equipar el Pack Pilot, que por 1.500 euros añade sobre todo estos dos elementos: el Pilot Assist, sistema de conducción semiautónoma, y el cambio asistido de carril. Entonces, para conectar el Pilot Assist por defecto es simplemente una pulsación en el relojito que tenemos aquí en la parte izquierda del volante. Entonces ahí, además, fijaos aquí nos aparece en amarillo. Fijaros los asistentes a la conducción en este diseño, como aparece, nos aparece la línea de la carretera pintada en amarillo por el carril por el que circulamos, y ya nos adapta la velocidad y nos adapta también, nos mantiene, mejor dicho, dentro del carril. Pero si queremos activar simplemente el control del cruce adaptativo, lo que tenemos que hacer es doble pulsación. Damos 2 pulsaciones al relojito y lo que nos hace es activar un control del crucero adaptativo normal. Y aquí es igual que, por ejemplo, en el Polestar 2. Simplemente cada pulsación son 5 km por hora, va de 5 en 5, ahora por ejemplo estoy a 120, números redondos. Si selecciono otro toque más, pues haría 125, y si mantengo pulsado, subiría de 1 en 1, 128, 129 como estoy ahora, y si vuelvo a pulsar el menos, pues lo mismo, de 5 en 5, de 1 en 1. Y con los botones de la izquierda a la derecha ajustaría, mejor dicho, la distancia con el vehículo de delante. Y luego tenemos la tecla de X para desconectar el control de crucero, además veis que suena ese pitido para avisarnos, o el botón de restablecimiento de velocidad para volver a la velocidad que teníamos fijada. Por lo tanto, funciona muy bien, es muy cómodo. Tenemos aquí además todo este panel de instrumentos que es muy chulo de ver cuando nos adelanta otro vehículo. Incluso el BLIS también, aparte de aparecer aquí, nos aparece también reflejado en este panel de instrumentos. Por lo tanto, muy cómodo y aporta muchísimo confort a la hora de realizar viajes, sobre todo por autopista, pero también, insisto, en atascos, por ejemplo, en ciudad.
Bueno, disculpad el sol, estamos llegando a Benavente. He acelerado bastante el ritmo, de hecho, estos últimos kilómetros. De hecho, veis que el consumo ha subido ligeramente. Y nada, vamos a poner a cargar el coche, este cargador 2C, por ejemplo. Aquí veis ahora el sistema de cámaras. Súper útil, súper cómodo, de serie además para todos los Polestar 4. Así que nada, vamos a poner a cargar el coche y vamos a ver qué potencias de carga obtenemos. Es la primera vez que carga con corriente continua el Polestar 4. Cargando ya el coche, aquí como curiosidad nos da el amperaje y el voltaje. Esto más o menos son 150 kilovatios a lo que está cargando el coche ahora. Como veis ya ha subido a 36% la batería con la autonomía del tiempo restante. Luego continuaremos hasta Oviedo. Yo creo que he llegado justo, porque lo he puesto a cargar ahí 59, así que he llegado justo antes del tramo que es más caro, así que genial. Pequeña patadita aquí también técnica, aquí simplemente son unos 12 minutos de carga para llegar a Oviedo, así que pues nada, vamos a hacer esta paradita y luego continuamos. Vamos al 62 cargando a 111 kilovatios, ya como veis me indica que llego con un 13% de la batería. Y aquí en el Polestar 4, la diferencia del Polestar 3 o el Polestar 2, aquí tengo que darle a detener la carga desde esta pantalla, no desde el botón, porque el botón que tenemos aquí es el que nos sirve para cerrar la tapita. Entonces esto solo me sirve, insisto, para cerrar la tapa. Pongo el CCS2 y ahí lo veis. Aunque si iniciase la marcha se cerraría también de manera automática. Así que nada, vamos a reiniciar la marcha y el detallito del logo de Polestar y vamos a continuar nuestro trayecto hacia Oviedo. Bueno, continuamos trayecto hacia Oviedo, parado más de lo necesario, unos 13 minutitos, pero bueno, así vamos con carga de sobra. Además luego ya sabéis que al final del vídeo hago los ajustes necesarios, así que nada, vamos a ir por este parte de carretera que yo creo que a veces se ataja ligeramente y como veis pues me indica que llego a Oviedo con un 16% de la batería, que seguramente pueda ser hasta más, y llego en 1 hora y 56 minutos, es decir, llego a las 8 y 12 minutos, aunque seguramente algo arañe al cronómetro. Así que nada, continuamos este trayecto y luego a mitad de este trayecto hacia Albuerna y toda esa parte os comentaré algunas cositas más de este Polestar 4. Bueno, bienvenidos a la nave espacial de noche. La verdad es que la iluminación ambiental del Polestar 4 es espectacular. Os había dejado ya un vídeo en la parte, os lo dejo en la parte superior derecha de la pantalla, el enlace, para que podáis ver en detenimiento toda la iluminación ambiental, todos los temas que hay. Podemos customizarlo directamente si queremos desde un menú que yo acabo de poner aquí ahora. Como os decía, esto es configurable, podemos seleccionar qué es lo que queremos ver aquí siempre de manera permanente. Pero como veis tenemos bastantes temas y además con el detallito de que nos indica, por ejemplo, este tema de iluminación ambiental nos indica la temperatura media, la duración del día en cada uno de los planetas, nada más el Sol, el diámetro respecto a la Tierra y la gravedad. Y la verdad es que es súper curioso, además el Polestar 6 por ahí navegando, la verdad es que es súper curioso y sobre todo para los niños es muy divertido, ¿no? Y a mí me gusta sobre todo el tierra
que es este color azul, y además veis que la parte de las puertas y los paneles está retroiluminado. En el caso del Pack Plus, los paneles tanto delanteros como traseros dan una sensación todavía más sofisticada a esta iluminación interior, que además es de serie para todos los Polestar 4, quitando esa parte de los paneles que os comentaba. Incluso esta parte de aquí, veis aquí de la consola central, aquí la parte del techo, pues todo eso está también iluminado. Incluso esta parte de la consola central, la parte de los pies, y bueno, la parte trasera no la veis del todo, pero ya os digo que también va iluminada. Vale, aparte de la iluminación ambiental, bueno, aquí voy a bajar ahora. Antes, como incidía mucho el sol, pues he subido en la parte de la pantalla, he subido el brillo, voy a ponerlo en modo automático otra vez, ahí lo tenéis, además se pone en este modo oscuro para que no moleste de noche. Voy a hablaros ahora del tema del retrovisor interior, porque quizás es el tema que más polémica ha creado, como el Polestar 4, esa ausencia de luz trasera. Os lo he explicado ya en numerosos vídeos del Polestar 4, pero es que fijaros que incluso en bajas condiciones lumínicas, como es el caso ahora, fijaros lo bien que se ve el coche que me está adelantando ahora. Veis aquí también en la parte del bliss, me lo indica con el bliss, y es que funciona muy bien este retrovisor. Está muy bien calculado la distancia que tú percibes a través del retrovisor exterior cuando tienes que enfocar aquí a este retrovisor. Quizá ahora no lo veis muy bien y quizá ahora lo veis mejor, porque bueno, al final no deja de ser un espejo, pero fijaros, además podemos customizar, por ejemplo, el brillo de esta cámara, podemos customizar también la posición, podemos poner que sea más bajito o más alto, y me gusta llevarlo más bajito, hay un término medio, y luego también podemos customizar que cuando demos marcha atrás el ángulo de la cámara se vuelva hacia debajo, también para ayudar en el estacionamiento, y estos botones, como veis, también están iluminados. Por lo tanto, me parece un sistema de cámara que funciona muy bien y aporta seguridad, sinceramente, os lo digo totalmente de una manera honesta, porque da más visibilidad que la que daría una luneta de las dimensiones que tendría aquí. Sería irrisoria, sería muy pequeña. He conocido otros vehículos que tienen lunetas traseras muy pequeñas y que además, si va alguien detrás, no ves absolutamente nada. Por lo tanto, ese sistema de cámaras está bien pensado. Además, en el momento que nosotros ponemos el intermitente, veis que me amplía el ángulo hacia el lado que quiero girar. Por lo tanto, también aporta mayor visión hacia el lado que queremos girar. Y ya veis que condiciones bajas lumínicas, pues se percibe todo de una manera súper nítida, muy bien. No deslumbra a los coches de atrás, como podéis observar, ahí quizá lo podéis ver mejor, no deslumbra a los coches de atrás. Incluso en condiciones de lluvia, he subido también un vídeo en Reels de Instagram, y también creo que lo he subido aquí en Shorts en el canal de YouTube, que se ve que incluso diluviando, incluso en parado, ese alojamiento de la cámara permite que no hagan gotitas de lluvia y no distorsione la imagen de este sistema de cámara, ¿no? Entonces, a mí me parece una idea acertada. A mí no me cuesta nada enfocar, no sé si es un tema de visión de cada uno, entiendo que sí, pero a mí no me cuesta nada visualizar o focalizar, por ejemplo, lo que estoy focalizando ahora de frente, con focalizar lo que veo en la cámara, ¿no? Y aquí veis un poco también otra vez, ahora que me va a adelantar este vehículo, también podéis diferenciar bien cuáles llevan faros LED y cuáles llevan halógenos, pero veis lo bien que se ve cuando nos va a adelantar un vehículo, incluso en bajas condiciones, y eso que el coche no está limpio tampoco. Incluso aunque el coche esté sucio, pues la visibilidad es bastante buena. Bueno, ya se ha hecho un poco más de noche y aquí os quería hablar, como os decía antes, del tema de las luces Pixel LED que tenemos en este Pack Plus, incorporado dentro del Pack Plus para este Polestar 4, y que la verdad me gustan bastante cómo funcionan. A diferencia del Polestar 2, esto es curioso, cuenta con menos píxeles. El Polestar 2 tiene 82 píxeles, el Polestar 4 tiene 32. Eso es debido a las dimensiones del faro, pero aún así, no sé si se aprecia desde esa cámara. De todas formas, hemos grabado otros clips para que lo podáis ver, pero incluso a 125 que estoy ahora, es capaz de crear muchas sombras, incluso con varios coches por delante, varios coches en el sentido contrario. Pues no sé si lo podéis apreciar, pero va creando diferentes sombras y la verdad es que funciona muy bien. Me parece que es bastante efectivo porque de momento no he recibido ninguna ráfaga de alguien que le moleste las luces y la iluminación que dan es muy buena. Aquí, a diferencia del Polestar 2, lo que sí que me fijo es que en el Polestar 2 la sombra que da los faros
es más bien una sombra cuadrangular o rectangular. Aquí es una sombra más cónica, es decir, es como si del faro hiciese una forma cónica de sombra. Insisto, es una apreciación que no tiene mayor trascendencia, pero bueno, que es curioso, ¿no? Y que se nota pues según vas avanzando en la conducción. Por ejemplo, ahora fijaros que me está haciendo sombra con el coche de delante y va encendiendo y apagando porque está detectando otro coche en la parte de la izquierda. Insisto, en el caso del Polestar 4 forma parte del Pack Plus, estos faros. En el Polestar 2, ahora en Modular 25 se puede coger de manera independiente, y en el Polestar 3 también se pueden coger de manera independiente, pero son tres tecnologías que son similares, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Así que nada, esto es un poco lo que os quería comentar de estos faros, que me parece también una buena opción si vais a circular de noche. No he probado todavía los faros de serie, pero conociendo un poco cómo son los del 2 de serie, seguro que los del 4 de serie son también suficientemente buenos. Tienen la función de largas automáticas, pero simplemente la apaga y enciende, no hace la función de sombras que nos hacen estos faros del Pack Plus del Polestar 4. Así que nada, continuamos el trayecto. Seguimos nos queda 1 horita y 20 minutos. Os actualizaré un poco más adelante también, seguramente cuando lleguemos al Huerna. Y nada más, continuamos el trayecto. Bueno, llegando al peaje del Huerna, vamos ahora a 1 horita de Oviedo y nada, voy a activar el modo Performance. Como os decía, lo puedo activar desde el propio volante, la parte de la izquierda. Esto es exclusivo para las versiones Dual Motor, lo que hace es que los dos motores eléctricos den la máxima potencia en todo momento. Tengo aquí el aparatito del telepeaje y si puedo voy a hacer una aceleración. Ahí está. Vamos a hacer una aceleración de 30 a 120, vamos allá. ¡Qué barbaridad! Ya está, 125. No tiene lógica lo que corre este coche pesando lo que pesa y lo bien que va. La verdad es que tenía ganas de cogerlo en el Huerna, ya sabéis que me gusta mucho conducir. El Huerna además tiene estas curvas de alta velocidad. Fijaros, por ejemplo, puedo quitar el mantenimiento de carril con ese atajo. Muy cómodo, no tengo que andar entrando en menús. Y por ejemplo, lo que sí que voy a hacer es ir aquí a conducir. Voy a poner la suspensión en su modo más duro y la dirección en su modo más duro también, para disfrutar aún más de la conducción de este coche. Pero la verdad es que cómo van, es que todos los Polestar son coches que transmiten. Aunque sean coches eléctricos, que mucha gente dice, un coche eléctrico no transmite, no tiene sonido y demás. Sí que es verdad, no tiene sonido, eso os lo compro, pero lo bien sujetos que van estos Polestar, lo bien equipados que está. Tenemos frenos Brembo, tenemos esa suspensión ZF, siempre cuentan con lo mejor de lo mejor en cuanto a chasis, en cuanto a elementos que son importantes para el coche. Tenemos una batería de 3 metros, batería muy bajita, por lo tanto centro de gravedad muy bajito, plataforma específica de vehículo 100% eléctrico, a diferencia del Polestar 2, por ejemplo, que aún así va de manera excepcional. Y aquí la peculiaridad del Polestar 4, a diferencia del 2 y del 3, es que las versiones Performance no tienen aumento de potencia. Simplemente las versiones Performance lo que tienen es todo ese equipo de frenos Brembo, una suspensión específica, dado del chasis más dinámico. Y es que os lo voy a enseñar aquí en esta curva. Es que la podemos tomar, voy a tomar la 125, es legal, pero es que lo hace como si nada. Estos neumáticos Pirelli P0 específicamente diseñados para este Polestar 4. Y quería hablaros también del equipo de sonido
que equipa este Polestar 4. Sabéis que el Polestar 2 equipa un equipo de sonido de alto rendimiento de serie, que suena bastante bien. Luego tenemos el sistema Harman Kardon, que es mejor obviamente, que es el que tengo yo por ejemplo en mi coche. Y luego en el Polestar 4 tenemos un setup similar al Polestar 2. Tenemos un sistema de sonido de serie, el sistema Harman Kardon, pero en el Polestar 4 las versiones que equipan el cuero Napa ventilado añaden 2 altavoces extra en los reposacabezas delanteros. Normalmente llevan 14 altavoces y con estos reposacabezas añaden 2 altavoces más en cada uno de los reposacabezas delanteros. El grado de envolvimiento del equipo de sonido es aún mejor en este coche. Además lo podemos configurar si vamos aquí al equipo y vamos a audio. Fijaros que podemos hacer incluso zonas acústicas, bueno, solo hay muchos coches que lo tienen, pero incluso podemos silenciar zonas. Por ejemplo, si nuestros niños van durmiendo en la parte trasera, pues podemos silenciar la parte trasera. Podemos customizar el grado de envolvimiento, que eso también lo tenemos, por ejemplo, en el Polestar 2 en la versión con Harman Kardon. Pero lo que os decía, en el reposacabezas, pues podemos poner que el audio sea un audio estándar. Además aquí nos explica qué es lo que hace cada cosa. Imaginad una llamada de audio, imaginad los sensores de aparcamiento, pues todo esta parte que no es necesaria para el resto de ocupantes lo transmite a través de los reposacabezas delanteros. Así que nada, ya estamos en el Huerna, voy a disfrutar un poco de la conducción, voy a apagar la cámara y nos vemos un poco más adelante y ya os voy actualizando. Como veis, llegaría con un 16% de la batería y nada, voy a llegar sin problema. El consumo en este viaje para mí no ha sido nada importante, de hecho he ido a un ritmo bastante ágil, por lo tanto no lo tengáis tampoco demasiado en cuenta. Lo importante es cuánto tardamos y lo cómodo que es realizar viajes con este coche, porque ya fijaros que hemos parado 12 minutitos y aún así llegamos con 16% de batería, o sea que incluso yo creo que en una versión low range sin el motor no necesitaría hacer una parada, porque incluso en este parando 12 minutos llego con un 17% de la batería, podría haber parado incluso bastante tiempo menos y eso que había un ritmo alegre. Así que nada, apago por el momento la cámara, voy a disfrutar un poco la conducción en el Huerna de este Polestar 4 con el Pack Performance, con su setup ahora mismo en su posición más deportiva. Nos vemos un poco más adelante. Bueno, estamos en Oviedo, acaba de pasar justo ahora el cartelito. Y nada, llegamos con un 19% de la batería. Vamos a ver justo en el punto donde suelo parar los vídeos. Y nada, llegamos a las 8 menos 5 de la tarde. El tiempo bastante bueno, 15 grados. En el Huerna sí que hizo un poco más de fresquito, pero en principio ha sido bastante bueno. Como os decía, he ido bastante ágil. Por lo tanto, hoy no tengáis en cuenta mucho los consumos, porque bueno, la verdad es que he disfrutado de lo lindo en el Huerna. Comentaros como detallito que he regenerado casi un 2% de la batería. Estaba en un 23% cuando entré en el Nerón y cuando llegué abajo a Campomanes está en un 25%. Y nada, la verdad es que la conducción ha sido bastante divertida. Como os decía, pues aquí en la parte de conducir pues haya puesto modo performance con la máxima potencia disponible. Ahora ya puedo poner todo en modo más normalito. Y la verdad es que muy bien todo este viaje. Así que nada, voy a aparcar ahora y os comento un poco tema de consumos, tiempos y luego vamos con el resumen del viaje. Bueno, yo estoy en mi parada habitual. De hecho, el aparcamiento era súper estrecho. No os podéis imaginar cuánto. Fijaros la distancia que tengo con el coche de adelante y la distancia que tengo con el coche de atrás, porque ha aparcado fatal el coche de atrás, pero he podido encajar el coche aquí por la ayuda que me dan estas cámaras de 360. Pero bueno, he llegado, como os decía, con un 18% de la batería. Son las 8, prácticamente las 8 de la tarde, y aquí os voy a mostrar los consumos. Insisto que no lo tengáis demasiado en cuenta porque he venido bastante rapidillo, pero 24,7 kilovatios hora a los 100 en estos 441 kilómetros y he tardado menos de 4 horas con una velocidad media que obviamente ahora está bajando porque estoy parando, pero estaba más o menos en 113,
114 cuando he llegado a Plaza Castilla. Ahora veis que va bajando, obviamente, para que tengáis en cuenta por qué va bajando a la velocidad media cuando estoy parado. Fijaos lo rápido que baja cuando estoy a cero, porque obviamente está contando media de 0 km por hora, por lo tanto fijaros cómo va bajando la velocidad media. Lo digo para que entendáis muchas veces que cuando estás parado en un atasco, pues obviamente la velocidad media baja muchísimo. Así que nada más, vamos ahora con el resumen del viaje, de costes y demás, pero la verdad es que me ha encantado cómo va este Polestar 4 Northwind Dual Motor con el Pack Performance. Bueno, y fijaros una de las ventajas del Polestar 4 con el Pack Plus: 22 kilovatios, cargando a 22 kilovatios en corriente alterna. Esto, insisto, es gracias al cargador de a bordo con el que contamos aquí en el Polestar 4. Y ahí veis que estamos cargando a 30 amperios, 401 voltios. Así que esto nos permite cargar el coche mucho más rápido. Fijaros que en 4 horitas tendríamos el coche cargado y es más barato muchas veces que la carga en corriente continua. Bueno, vamos ahora ya con el resumen del viaje, de este viaje de Madrid a Oviedo con el Polestar 4 Northwind Dual Motor con el Pack Performance, 544 caballos con esa batería de 100 kWh de capacidad, una distancia de 441 kilómetros en un tiempo total del viaje de 4 horas y 13 minutos con un tiempo total de parada de 14 minutos. Como habéis visto, hemos salido al 99% de la batería, cargándola en un cargador doméstico al principio del viaje y con el control de crucero más o menos a 120 kilómetros reales, aunque habéis visto que hemos aumentado ligeramente el ritmo en varios puntos y ha salido una velocidad media total alta de 114 kilómetros por hora, por eso que os comentaba, ¿no?, que no he tenido mucho en cuenta el consumo. Sin embargo, el tráfico ha sido muy fluido, el tiempo también muy bueno, soleado, con temperaturas entre 10 y 20 grados, no mucho calor, sin apenas viento y con un desnivel de 700 metros más o menos que está Madrid a 250 metros a la que está situada Oviedo. Además veis que podemos enviar direcciones directamente desde la aplicación de Google Maps a nuestro coche y nos indica incluso el porcentaje de carga, aunque esto tengo que comprobarlo. En cuanto a la carga doméstica, aquí os enseño mi última factura de la luz del mes de noviembre, como veis por debajo de los 60 euros incluso. Ya sabéis que tengo un wallbox instalado en casa, de hecho os dejo aquí el vídeo en la parte superior derecha de la pantalla para que veáis todos los trámites que realicé para instalarlo. Pero bueno, como veis, carga la batería al 100%, tengo una potencia contratada de 5,75 kilovatios, nunca llego a ese pico, pero lo podré utilizar, y he cargado los 79 kilovatios hora útiles, ¿no?, de la batería en total, con un coste de solo 2,33 euros. Yo en el resumen final estoy considerando 3 euros de coste total y esto veis que tiene un coste del kilovatio de solo 0,03. Bueno, y aquí tenéis el viaje hasta la primera parada, esos 260 kilómetros, a una velocidad media más o menos de 118 kilómetros por hora, como veis, alta, como os decía, con un tiempo total del tramo de 2 horas y 19 minutos y un tiempo de parada de solo 14 minutos. De hecho, como visteis al llegar a Oviedo, pues llegamos con un 19%, por lo tanto no nos hacía falta parar tanto tiempo, simplemente con unos 8 minutos, por ejemplo, o incluso menos, podría haber sido suficiente. Cargamos en los cargadores de Tesla de 350 kilovatios, pasamos de un nivel de batería de 99% a la salida a un 34% cuando llegamos a estos cargadores y conseguimos una potencia de carga pico de 160 kilovatios cargando del 34 al 62%. Esto quiere decir que cargamos en total 26,32 kilovatios hora reales según mis cálculos, 30,12 según la app de Tesla, con un coste total de 12,34 euros a 0,41 euros el kilovatio. Vamos ahora con la comparativa respecto a un híbrido enchufable similar, consumo medio 24,7 kilovatios hora a los 100, insisto, no haciendo una conducción muy económica. En total nos salen 102 kilovatios consumidos, es decir, poco más de la capacidad total de la batería. El precio, como habéis visto, de la electricidad ha sido variable en función de si he cargado en casa
o lo he cargado en carga pública, pero el coste total es de 16,34 euros, es decir, he considerado 3 euros de coste de carga doméstica, y también aquí pues le he sumado el coste que me cuesta la suscripción de Tesla en este cargador. El coste entonces, por tanto, total por kilómetro es de 0,04 euros el kilómetro. Y un vehículo híbrido similar que haga un consumo de 6,5, cosa que me parece bastante complicado en un coche de 544 caballos, pero vamos a mantenerlo igual que en el Polestar 2, gastando un total de 28,67 litros y a un precio del combustible medio de la gasolina aquel día de 1,46 euros el litro, nos da un coste total de 41,85 euros, es decir, un coste por kilómetro de 9 céntimos. Por lo tanto, veis que la diferencia, incluso un vehículo híbrido enchufable que consumiría bastante menos, porque insisto, me parece muy complicado, no se me ocurre ejemplos de un vehículo híbrido enchufable similar que consuma tan poco, porque aquí utilizaríamos básicamente la gasolina, pero bueno, lo dejamos así de esta manera y veis que aún así hay bastante diferencia. Todo ello también ayudado por el tema de la carga doméstica en casa. Y por último, os añado una nueva pestañita que es la comparativa con la gama Polestar, porque sí es el primer modelo que no es un 2 con el que hago este viaje, ¿no? Entonces añadimos aquí la comparativa con el Polestar 2, de todos los viajes que tengo grabados con el Polestar 2, como veis, de menor a mayor consumo, y también veis que coincide bastante bien con los Model Year, ¿no? Según van pasando los Model Year, pues se van haciendo más eficientes. Pero bueno, aquí os invito a que hagáis un pause para que podáis ver todos los detalles en detenimiento y no alargar más así este vídeo. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto a este viaje entre Madrid y Oviedo. Estoy aquí disfrutando el fin de semana en Asturias, como podéis observar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, cualquier duda nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios. Dadle un me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal porque llegarán muchos más vídeos con el Polestar 4, con el Polestar 3 y también con el Polestar 2 y por supuesto con futuros modelos de Polestar. Así que nada más, nos vemos en los siguientes vídeos.